Bueno, ya la tenemos conectada a través de la plataforma de Zoom a nuestra invitada de hoy. Como adelantáramos, es comunicadora, es periodista, es directora de Desprejuiciades y además es asesora en comunicación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bienvenida a Analía Barone, aquí a Morales. Muchísimas gracias, muchas gracias Luis por la invitación. Buenas noches. Por favor, un placer. Y como adelantáramos, Analía, antes, cuando comenzamos el programa, el tema de la discapacidad mueve a mucho prejuicio y a mucho desconocimiento, básicamente, y por eso nos pareció sumamente útil poder conversar con una persona especializada en el tema y sobre todo también poder hablar del cambio que se fue verificando a nivel gobierno, a nivel estatal, a nivel estructuras, en cuanto al giro que se le dio a cómo abordar la discapacidad en general. ¿Querés comentarnos, así a título general, más o menos cómo fue esto evolucionando, esta temática, esta circunstancia, estos paradigmas? Sí, mira, bueno, lo primero que tenemos para comentar es que históricamente el colectivo de personas con discapacidad ha sido un colectivo poblacional invisibilizado, ¿no? Que se lo ha querido justamente excluir de las prácticas y de la participación social y política. Y hoy, por suerte, podemos contar afortunadamente con un gobierno que tiene la decisión política de acompañar las políticas públicas en materia de discapacidad y de promover, restituir y ampliar derechos para este colectivo. Pero bueno, esto es algo que el cambio no se da de un día para otro. Nosotros desde a partir del año 2008 adherimos a la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, que lo que promueve es un modelo social de la discapacidad que está basado en enfocarnos en la persona con discapacidad como sujeto de derecho, y donde se habla de que la discapacidad no la tiene la persona, sino que es la consecuencia entre la limitación, el déficit que tiene una persona para participar en una actividad de la vida cotidiana y las barreras que le impone el entorno. Y tenemos, por ejemplo, distintos tipos de barreras. Podemos encontrarnos con barreras arquitectónicas, podemos también encontrarnos con barreras simbólicas, que es las barreras más difíciles de remover y de transformar porque tiene que ver con la actitud que tenemos hacia las personas con discapacidad. Y tenemos también las barreras comunicacionales, que son aquellas que no garantizan, por ejemplo, el acceso a la información y a la comunicación de todas las personas en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos los productos audiovisuales que nosotros consumamos, en el mejor de los casos, tendrían que tener como mínimo un subtitulado y también la interpretación en lengua argentina de señas. Por ejemplo, también el subtitulado oculto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y necesitan un lenguaje llano, lectura fácil, que se les llama. Bueno, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con hacer el contenido accesible para todos y todas. Pero como te digo, las barreras más difíciles de remover son las actitudinales, porque son aquellas que generan prejuicios, que generan preconceptos ante lo que es diferente. Y esto está dado muchísimas veces por el desconocimiento, y ese desconocimiento a la vez genera temor y el no saber cómo acercarnos, cómo dirigirnos a una persona con discapacidad. Bien, y dentro de lo que es el abordaje del sexo, ¿qué cambio de paradigma se ha verificado en torno a ello? Bueno, dentro del gran tabú que ya configura la discapacidad socialmente, la sexualidad y todo lo que tiene que ver con los vínculos socioafectivos en este colectivo es un grandísimo tabú. Todavía hoy por hoy cuesta mucho hablar del tema porque se cree, en primer lugar, que las personas con discapacidad somos asexuadas, no tenemos deseo ni interés por explorar y por desarrollar nuestra sexualidad. Eso por un lado. Y esto está muy vinculado también a una cuestión de aniñamiento permanente y constante, porque se cree que las personas con discapacidad solo somos portadoras de cuidados, o sea que solo necesitamos cuidados
pero no se nos ve a nosotros en un rol de también poder cuidar a otras personas. Entonces, como te digo, una cosa está muy ligada a la otra. Cuando uno habla de aniñamiento, no lo ve como ligado a prácticas sexuales, por ejemplo. Entonces, es como que esos temas no se habla. Hay una falsa creencia de que, ya te digo, las personas con algún tipo de discapacidad no tenemos interés en explorar y desarrollar nuestra sexualidad y nuestro vínculo con otras personas, vínculos de tipo socioafectivo que pueden ser enamoramiento o no, simplemente prácticas sexuales o incluso amistades, vínculos que no solamente tienen que ver con lo sexual propiamente dicho, sino con lo socioafectivo, con lo importante que eso es para el ser humano como una persona que es un ser sociable, ¿no? El ser humano es un ser sociable por su naturaleza. Ok, me quedé pensando, Analía, mientras te escuchaba, esto de la invisibilización de la discapacidad, cuán cierto es y cuán contundente es que de repente la cultura ha hecho desaparecer a toda persona discapacitada de cualquier historia de ficción, de cualquier Totalmente. lectura, obra de teatro o cualquier film. Digamos, son situaciones y estados que prácticamente no existen para el colectivo y para el común de la gente, ¿no? No, y es muy importante esto que traes, Luis, porque justamente una de las cosas por las que sigue habiendo tanto prejuicio en relación a las personas con discapacidad y puntualmente, si querés enfocarnos en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es que no hay representación en los medios de comunicación, como bien los decís, en las tiras de ficción, en las obras de teatro. No somos personajes de libros, bueno, en el cine, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y tampoco en lo periodístico. Y cuando se aborda la temática, se aborda siempre desde un lugar de superación y se habla mucho de una cuestión de superhéroes o superheroínas o de una cuestión angelical y como que Claro. se resalta los logros de la persona con discapacidad como si fuéramos personas que, pese a tener una condición particular, lo superamos todo y podemos lograr nuestro propósito. Y la verdad que no somos ni superheroínas, en mi caso, ni una persona angelical. Como digo, siempre le robo esta frase a una compañera de lucha que dice: las personas con discapacidad también tenemos derecho a sentir maldad, porque hasta incluso se cree que las personas con discapacidad no somos malas. Y Claro. yo también tengo derecho a sentir maldad, a tener malos días como cualquier otra persona, a enojarme, a frustrarme, a, no sé, angustiarme, a tener ganas de llorar o no, tener ganas de reírme, pasarla bien, pero como cualquier otra persona. No es que por mi condición de discapacidad, le cuento a la gente, yo soy una persona con movilidad reducida por una mala praxis al momento de mi nacimiento. Me faltó oxígeno en el cerebro y eso me afectó la parte motora, impidiéndome caminar por mis propios medios. Yo me movilizo con andador o en silla de ruedas. Y bueno, como persona con movilidad reducida, esto, digo, tengo días buenos, días malos y días más o menos como todo el mundo. Seguro. Sí, te escucho, Analía. No, quería agregar un detalle que no es menor. Que en mi caso tuve la fortuna de encontrar el apoyo de mi madre, que estuvo siempre conmigo, y de poder estudiar, formarme y al día de hoy trabajar en la Agencia Nacional de Discapacidad, poder ejercer lo que a mí me gusta, que es la comunicación. Pero no se da en todos los casos, porque incluso en estos ámbitos también hay mucho prejuicio sobre hasta dónde puede llegar una persona con discapacidad en términos de su formación. Incluso genera todo un incordio cuando los padres se acercan a la educación inicial, al jardín o a la primaria para anotar a un hijo o una hija con discapacidad, porque no en todos los colegios somos aceptados. Estoy hablando de escuelas de enseñanza común, ¿no? No en todos los colegios somos aceptados, no todos los colegios cuentan con las condiciones de accesibilidad necesarias y los apoyos técnicos y humanos para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse y aprender en igualdad de condiciones con los demás compañeros y compañeras.
Bueno, me quedé pensando también que si le sumamos el prejuicio que existe hacia la sexualidad en general, agregamos sexualidad y discapacidad y ya tenemos un combo completo. ¿Cuáles serían o son las necesidades sexuales de una persona con discapacidad? Tema que en general no se pregunta. Te diría que las necesidades sexuales de una persona con discapacidad son exactamente las mismas que de una persona sin discapacidad. Como digo, perfecto, tenemos deseos, tenemos intereses. Lo que pasa es que a veces no encontramos los espacios para poder ejercer plenamente nuestra sexualidad, porque yo lo comentaba el otro día en otro espacio, también en este mismo medio. ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar cuántos hoteles de alojamiento son accesibles para una persona con discapacidad motriz, por ejemplo? Los hay, pero muy pocos, acá en Capital Federal, y los precios de las habitaciones son exorbitantes. Cuestión que no muchas personas con discapacidad, por ejemplo, pueden acceder, porque como te digo, uno de los problemas también más importantes que tenemos las personas con discapacidad es la falta de empleo. Vos pensás que 8 de cada 10 personas con discapacidad hoy por hoy no tienen un empleo digno, no tienen acceso a un empleo formal. Entonces es muy difícil costear una vida independiente económicamente, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al prejuicio del aniñamiento eterno, de la sobreprotección de la familia, porque uno empieza a ser autónomo e independiente en sus decisiones cuando también puede ser independiente económicamente. Bueno, y volviendo un poco a esto que te comentaba, ¿por dónde pasa la sociabilización de las personas con discapacidad? Si por ahí no necesariamente tenemos que hablar de llegar a la posibilidad de un albergue transitorio o un hotel de alojamiento, sino que por ahí muchas veces no podemos ir a un bar, a un boliche, al cine, al teatro, porque estos lugares que son de esparcimiento y que hacen a la vida nocturna, no cuentan con las condiciones de accesibilidad necesarias, no solo para una persona con discapacidad motriz, sino para las personas ciegas, para las personas con discapacidad auditiva, ni hablar para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Analía, perdón, te habla Diego acá desde el estudio. Sí, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo va? Mira, agrego algo a todo lo que decís que ya es un montón. Agrego un detalle, me parece no menor, que es también la capacitación. Porque vos decís, bueno, está bien, ¿cuántos albergues transitorios pueden estar con condiciones que tenga rampa y demás? Pero pensemos, si hablamos de un solo rubro, después podemos sumar bares, teatros, lo que sea. Pero claro, digo, las personas capacitadas, es decir, el dueño, las personas que atienden, o sea... Yo creo que no sé si existen capacitaciones obligatorias para el resto de la sociedad para hablar de una verdadera igualdad. Totalmente, es súper importante esto que decís, capacitación en perspectiva de discapacidad, porque a mí me ha pasado y conozco casos de personas con discapacidad que han pasado por la experiencia de poder ir a un albergue transitorio, a un telo, para decirlo en castellano común y corriente, y te miran como una cara como si uno fuese a cometer un delito. Y nada más, estamos hablando nada más y nada menos que del derecho al acceso al placer, ¿no? Que puede ser solo o acompañado por la persona que uno decida. Entonces, sí. ¿En qué estado estamos ahora, Analía? ¿Y qué políticas sería necesario implementar para comenzar a cambiar mucho más este paradigma? Bueno, mira, como les comentaba, estábamos en un estado que vamos avanzando permanentemente, pero como que hay un montón de cuestiones a resolver que por ahí son más urgentes que hablar específicamente de la sexualidad, pero no, porque la sexualidad es una condición que es inherente al ser humano y que nos acompaña desde el minuto cero hasta el último suspiro, y hace también a nuestro desarrollo como personas, a nuestra autoestima, tiene que ver con cuestiones de bienestar físico, psicológico y emocional también. Por lo tanto, es fundamental una ESI, una ley de educación sexual integral que contemple la perspectiva en discapacidad. Que las personas con discapacidad podamos ser consultadas, que seamos incluidas en campañas de salud sexual y reproductiva responsable, porque también otro tema para abordar que tiene que ver con esto,
es qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, el derecho a maternar y a paternar si tenemos ganas, o el no hacerlo y que no sea mal visto. Lo que pasa es que directamente no es visto ni mal ni bien. Digo, nosotros no somos incluidos generalmente, nosotros y nosotras, no somos incluidos generalmente en campañas de protección responsable. Por ejemplo, me ha pasado ir por la calle y que te entregan preservativos, les entregan preservativos a los jóvenes y a las jóvenes que están pasando por el lugar y a mí no me los entrega. Claro. Me tengo que parar a pedirlo. Bueno, todo esto que tiene que ver con la educación sexual para todos y tener en cuenta a las personas con discapacidad. Y también hay una cuestión que tiene que ver con la salud, que es que todo lo que tiene que ver con la aparatología y el sistema de salud tendría que estar preparado tanto desde los instrumentos como desde los profesionales para poder atender personas con discapacidad y que nos podamos hacer los controles ginecológicos adecuados, tanto hombre como mujer, y que exista toda la instrumentación adaptada para que podamos hacerlo. Por ejemplo, en todas las consultas médicas debería haber mínimamente, no sé, por cada 10 médicos una intérprete de lengua de señas para que pueda asistir a una persona sorda que concurre a una consulta médica, por decirlo. Pero para esto es tan importante lo que dijo Diego, ¿no? La capacitación en perspectiva de discapacidad, porque no podemos hablar sobre o no podemos actuar sobre lo que no conocemos. Sin duda. El tema es que, sumándome a lo que dice Diego, yo creo que la capacitación debería ser simultánea al poder impartir en las escuelas primarias y secundarias una política asociada en cuanto a currícula educativa del tema de la discapacidad y de cómo ir internalizando todas estas culturas y todas estas situaciones que desde ya esto hay que marcarlo desde un principio, ¿no es cierto? Totalmente. Esta exclusión tiene que ser revertida de manera integral y categórica. Lo que tenemos que internalizar desde el minuto cero y en todos los ámbitos de participación ciudadana en los que interactuemos es que la discapacidad es una condición más dentro de la diversidad humana. Claro. No está mal tener discapacidad, tenemos que sacarle a la condición de discapacidad la carga negativa que tiene, la connotación negativa, y entender que es una característica más dentro de la diversidad humana y que lo que está mal son las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en cualquier ámbito, ya sea educativo, ya sea laboral, ya sea de esparcimiento, de lo que cada persona quiera y desee, de acuerdo a sus intereses. Y me quedé pensando si hay reuniones por parte de la agencia con autoridades del Ministerio de Educación para ir planificando nuevas estrategias, nuevos abordajes. ¿En qué estado está eso, si es que existe? Sí, por supuesto, la Agencia Nacional de Discapacidad trabaja articuladamente con cada uno de los ministerios en cada temática que hace a su competencia. Pero bueno, no es fácil porque, como les decía en un principio, el prejuicio más difícil de remover es aquel que tiene que ver con las cuestiones actitudinales, ¿no? Pasa mucho de personas con discapacidad, como es mi caso, que para movernos en la vía pública, por ejemplo, necesitamos de alguien que nos asista, que nos acompañe, y pasa que vos entras a un local de ropa, les hablo de algo sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer cotidianamente. Vos entras a un local de ropa a mirar algo y la persona encargada, la vendedora o vendedora encargada, le habla al acompañante. No se dirige a la persona con discapacidad. Es como si la persona con discapacidad no tuviera decisión propia, no tuviera autonomía de decisión. Y justamente por lo que nosotros tenemos que trabajar y velar es que la persona con discapacidad que necesite cualquier tipo de apoyo para poder decidir por sus propios medios lo pueda tener. Pero para eso es fundamental que la gente entienda que cuando hay una persona con discapacidad que va acompañada, primero hay que dirigirse siempre a la persona con discapacidad.
Por supuesto, claro. Bueno, es una realidad bastante conflictiva la que estás planteando y de alguna manera nos alegra poder ser recipientes de esta problemática a los fines de poder divulgar, concientizar y de alguna manera empezar a revertir, ¿no? Bueno, totalmente. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, para lo que necesiten, cuentan conmigo para hablar de este y muchos otros temas que hacen al colectivo de personas con discapacidad. Un tema sobre el que me parece muy importante también hablar y no me gustaría dejar pasar es qué pasa con la figura de les, porque puede ser las o los asistentes sexuales para personas con discapacidad. Porque es una figura que no está regulada todavía, pero que es muy importante que se regule y se implemente para personas con discapacidad que realmente lo necesitan para poder explorar y desarrollar su sexualidad, ya sea tanto solos o acompañados por otra persona, porque hay que entender que esa o ese asistente sexual puede intervenir, tanto sea en el 1-a-1 con la persona que así lo requiera, como también puede intervenir como apoyo para que esa persona pueda tener su vínculo con un tercero o una tercera, ¿no? Pero bueno, es muy importante esto porque al no estar regulado, tampoco se reconoce la figura como tal, como un trabajador o una trabajadora más, ¿no? Y esto hace que no tenga cobertura como algo, como si fuera una terapia, por ejemplo, como una terapia alternativa, y esto hace la calidad de vida de la persona con discapacidad. Analía, perdón Luis que te interrumpa, pero digo que está buenísimo que abrió esta puerta justamente como disparador porque no teníamos noción de esta figura de asistente sexual y justamente que en qué estado está, si hay un proyecto de ley, justamente si no está regulado, ¿cuál es el estado de situación de esto? Mira, el proyecto... Sacaste la pregunta, Diego, muy bien. Mira, la verdad es que el proyecto de ley está... Los trabajadores y las trabajadoras sexuales que trabajan con personas con discapacidad o diversidad funcional, a mí me gusta acuñar el término discapacidad porque así nos nombra la convención. La realidad es que diversos y diversas funcionales somos todos porque ninguna persona funciona exactamente igual a la otra, pero nosotros vemos la discapacidad porque tenemos un déficit, tenemos una limitación para algo. Entonces me gusta acuñar el término discapacidad, pero bueno, volviendo, decía que los trabajadores y trabajadoras sexuales que se dedican a asistir a personas con discapacidad, lo que quieren, ellos se agrupan por el momento autónomamente, ¿no? Y lo que quieren, lo que necesitan es el reconocimiento de la figura para que justamente sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras, pero se los desligue del ejercicio de la prostitución que nada tiene que ver. Correcto. Bueno, y un poco, reiterando un poco esto que Diego consultaba, ¿qué cabe esperar en un futuro cercano con relación a la evolución de este tema y a la posibilidad de una regulación? No, el tema es que, bueno, hay que seguir visibilizando porque el proyecto de ley está, pero hay que seguir empujando para que, visibilizando la temática, para que esto tenga quórum, digamos, y pueda avanzar, y bueno, hasta que se regule y se reglamente para su posterior implementación. Lo que pasa es que no es fácil, porque al ser un tema que es totalmente invisibilizado, es más fácil de ser cajoneado, digamos. Claro, me quedé pensando, Analía, que tal vez el primer paso de una aprobación de un proyecto de ley es la visibilización y la difusión, que es con lo que hay que insistir, ¿no? A través de totalmente, es que la difusión de la temática... una necesidad en el colectivo, ¿no? Totalmente. La difusión de la temática, el poder mostrarnos las personas con discapacidad y mostrarlas también cada una desde el lugar que le toca ocupar, como personas sexuadas, como personas que tienen interés por su sexualidad, que la asexuación puede ser una elección de cada persona, es real, uno puede elegir no desarrollar y no experimentar su sexualidad, pero no puede ser una imposición social por una condición de ningún tipo. Y aparte, otra cosa también que, perdón, pero me voy a acordar, me van viniendo cosas a la cabeza. Está perfecto. Pensemos si ya la sexualidad en personas con discapacidad
heterosis está invisibilizada, ¿cuánto más le cuesta a las personas con discapacidad que por ahí también tienen diversidad sexual y pertenecen al colectivo LGTBQI+? Está aún muchísimo más invisibilizado. Entonces de eso también hay que dar cuenta. O sea, hay un colectivo o un sector del colectivo que sufre una doble exclusión por su condición de discapacidad y por su condición de diversidad sexual. Entonces eso es lo que no puede seguir pasando, eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que hay que difundir. Bueno, desde ya, Analía, que el micrófono de esta radio está abierto para cualquier inquietud que ustedes tengan para continuar de alguna manera concientizando, ¿no?, a la sociedad en general acerca de vuestras necesidades, de vuestros deseos y de vuestras luchas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, les voy a repetir para toda la audiencia que nos esté escuchando la web de Desprejuiciades y las redes sociales donde nos pueden encontrar. Son www.desprejuiciades.com.ar y en todas las redes como @desprejuiciades. Es una propuesta comunicacional con perspectiva de derecho en donde lo que buscamos es justamente visibilizar esta temática, contarlo a través de la experiencia de distintas personas con discapacidad que viven, que desarrollan, que tienen interés por su sexualidad y también desde la mirada profesional de personas que acuñan este modelo social de la discapacidad y ponen el foco en las personas con discapacidad como sujetos y sujetas de derecho. Bueno, hay recomendaciones de libros, de pelis, de todo un poco, así que bueno, los invito a que nos visiten, nos sigan y nos ayuden a seguir visibilizando esta temática y muchísimas gracias de nuevo por este espacio. Cómo no, Analía, con mucho gusto, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y suerte en esta cruzada, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego, buenas noches. Por favor, buenas noches, un abrazo fuerte. Buena palabra de Analía y felicidades. Gracias, igualmente para vos. Gracias. Buena palabra de Analía Barone, comunicadora, periodista, directora de Desprejuiciades y asesora en comunicación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Seguinos en Instagram.